Parashá número 13, Shemot, que significa nombres. Éxodo, Shemot, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 6, versículo 1. Primera Aliyá, capítulo 1, versículo 1 al 17. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Mitzrayim junto con Jacob su padre. Cada hombre con su familia: Reubén, Shimeón, Leví, Yahudá, Yisahar, Zebulún, Benjamín, Dan, Naftalí, Gad y Asher. Todos contados. Había 75 almas nacidas de Jacob. Joseph ya estaba en Mitzrayim. Joseph murió como todos sus hermanos y toda esa generación, pero los hijos de Israel fueron fructíferos, aumentaron abundantemente, se multiplicaron y crecieron poderosamente. La tierra se llenó con ellos. Vemos aquí cómo el Eterno cumplió su promesa de multiplicar a los hijos de Israel. Génesis, Bereshit, capítulo 17, versículo 2, capítulo 22, versículo 17 y capítulo 26, versículo 4. Y confirmaré mi pacto entre tú y yo, y te multiplicaré en gran manera. Ciertamente te bendeciré y multiplicaré inmensamente tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena que hay en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos. Daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Shemot, capítulo 1, versículo 9. Y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Si lo vemos desde una perspectiva profética, parece ser que este texto indica que el pueblo de Israel finalmente será mayor que el resto del mundo. Me estoy refiriendo a todos los que por medio de Yeshua son injertados en el pueblo santo. Existen escrituras que dan a entender que finalmente la mayor parte de la población del mundo se salvará y así entrará en el pueblo de Israel por medio del Mashiach. Isaías, Yeshayá, capítulo 54, versículo 1. Grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz, prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz. La que no ha estado de parto, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice Hashem. Y Gálatas, Galatiyim, capítulo 4, versículo 26 al 28. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, la que no concibe. Prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y vosotros, hermanos, como Yitzhak, sois hijos de la promesa. Shemot, capítulo 1, versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más abrían brecha, de manera que llegaron a temer a los hijos de Israel. La opresión produjo multiplicación. Este principio lo vemos en toda vida espiritual sana. Si no hay algún tipo de opresión y persecución en nuestra vida espiritual, no andamos bien. Segunda de Timoteos Bet, capítulo 3, versículo 12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en el Mesías Yeshua serán perseguidos. Y Lucas, Hillel, capítulo 6, versículo 26.
Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. No tengamos miedo de las persecuciones, sabiendo que son un medio para nuestra multiplicación. Cuando no hay resistencia, tendemos a aflojar nuestra entrega y consagración al Eterno. Los conflictos y persecuciones nos mantienen en constante alerta y dependencia de nuestro Padre Celestial. No te defiendas en los momentos de calumnia, multiplícate. Está escrito en Hechos, Masé, capítulo 4, versículo 24 al 31. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu de santidad, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra Shem y contra su Mesías. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Yeshua, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Yeshua. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu de santidad y hablaban la palabra de Dios con valor. Aquí vemos que la opresión sobre la comunidad de Jerusalén trajo algo bueno. Produjo una oración ferviente. En lugar de pedir que se fuera la opresión, pidieron que tuvieran más poder para resistirla y multiplicarse en medio de ella. Nuestra respuesta a la opresión no es escondernos, sino multiplicarnos y extender aún más la Torá y el mensaje del Mashiach Yeshua con el poder del Espíritu Santo. La vida de un creyente en Yeshua debe ser una vida de oración, de obediencia y de estudio de la Torá. Un creyente normal debe apartar como mínimo 1 hora diaria a la oración y debe leer como mínimo un capítulo diario de las Escrituras y ponerlo en práctica. Un líder debe dedicar de 3 a 5 horas diarias a la oración y tomar mucho tiempo en el estudio diario de las Escrituras. Una regla buena para un creyente normal es dedicar un día a la semana al ayuno. Los líderes deben ayunar de 1 a 2 días por semana. Así se desata el poder del Eterno entre nosotros y se extenderá más rápido el reino del Mashiach. Ahora, cuando no hay muchas persecuciones en los países, es posible que el Eterno permita que venga la persecución para que tomemos en serio nuestro compromiso con el reino de los cielos. El resultado de la persecución en Mitzrayim fue que el pueblo clamó al Eterno y ese clamor produjo esa gran manifestación del poder en la salida. Las manifestaciones sobrenaturales son los resultados de nuestros sacrificios al Eterno. Hechos, Masé, capítulo 8, versículo 16. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la comunidad en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. La persecución que hubo en Jerusalén trajo un buen resultado.
La palabra se expandió y aún más personas se añadieron a la congregación del Mashiach. Shemot capítulo 1 versículo 17. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto le había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Las autoridades han sido puestas por Elohim. Romanos, Romillim, capítulo 13, versículo 1 al 6. Sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. El propósito principal de las autoridades es castigar al que hace el mal y honrar al que hace el bien. Primera de Pedro, Kefa Aleph, capítulo 2, versículo 13 al 14. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen el bien. Las leyes del Eterno son las que dictan lo que es bueno y lo que es malo, no por las de los hombres o la idea de la mayoría del pueblo. Lo que el Eterno considera correcto es correcto, y lo que el Eterno considera maligno es maligno. Así que las leyes de los gobiernos tienen que ajustarse a las leyes divinas para cumplir con su función. Si un gobierno no cumple con el propósito divino, será castigado y eventualmente eliminado por el Eterno que lo ha puesto en esa posición. Las Escrituras dicen que un pueblo recibe el gobierno que merece. Nehemías, capítulo 9, versículo 37. Si el pueblo vive en pecado, el Eterno le da un gobierno malo. El problema de los gobiernos corruptos no son los hombres del gobierno en primer lugar, sino el pueblo que vive en pecado. Si el pueblo se arrepiente de sus pecados, el Eterno le da un gobierno bueno y justo. El pueblo recibe el gobierno que merece. Otros textos que hablan de este tema se encuentran en Jeremías, Yirmiyá, capítulo 25, versículos 5 al 7. Cuando decían, conviértanse cada uno de su mal camino y de la perversidad de sus obras, y moraréis en la tierra que Yud-Hei Bat-Hei os dio a vosotros y a vuestros padres desde siempre y para siempre. No vayáis en pos de otros dioses para servirlos, ni postraros ante ellos, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os causaré mal. No me escuchasteis, dice Yud-Hei Bat-Hei, y me habéis provocado a ira con la obra de vuestras manos para vuestro propio mal. Y Eclesiastés, Coelet, capítulo 8, versículo del 2 al 9. Digo, guarda el mandato del rey. A causa del juramento ante Elohim, no te apresures a retirarte de su presencia, ni resistas a su amenaza, porque él hace lo que le place, y la palabra del rey es soberana. ¿Quién le pedirá cuenta de lo que hace?
El que observe el mandamiento no experimentará cosa mala, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, porque para cada asunto hay un tiempo y un juicio. Ciertamente el mal que gravita sobre el hombre es grande, pues no sabe qué sucederá, y cuando esté por suceder, ¿quién se lo anunciará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. No hay escape en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y dediqué mi corazón a todo lo que sucede debajo del sol, mientras un hombre domina a otro por su maldad. Es necesario someterse y obedecer las autoridades porque han sido puestas por Elohim. Nuestra obediencia a las autoridades debe ser ejemplar en todos los asuntos que no contradigan las leyes divinas. El que se somete al gobierno muestra respeto al Eterno. El que se rebela contra el gobierno con actitudes, palabras u obras se rebela contra Elohim. Solo hay un caso cuando no podemos obedecer las autoridades, cuando nos intentan obligar a hacer algo en contra de las leyes del cielo, dadas en la Torá de Moshe. La voluntad y leyes divinas están por encima de las leyes humanas. Hechos, Masé, capítulo 4, versículos 19 y 20. Capítulo 5, versículo 29. Mas respondiendo Kefa y Johanán les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mas respondiendo Kefa y los emisarios dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Las parteras temieron a Elohim, que había dictado que es malo matar a un ser humano. El mandamiento del gobernante de Mitzrayim se rebeló contra la ley divina. Por lo tanto, las parteras no tenían ninguna obligación a obedecer al gobernante. Debemos temer más a Elohim que a los hombres, como dijo Yeshua en Matillá, capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Amén y amén.